Somos Lucio Eguiguren y Gaizka Bilbao, profesores del Departamento de Telecomunicaciones del Instituto Bidasoa de Irún. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza la fusión de la fibra óptica. Cada vez más, en el mundo de las telecomunicaciones se está usando la fibra óptica, por ejemplo, para enlazar redes a través de enlaces transoceánicos o para construir cableados troncales en las redes de área local. En cualquier caso, la fibra debe terminar en un conector que normalmente ya viene preparado en lo que se denomina pigtail. Este pigtail debe unirse a la fibra principal mediante algún procedimiento. El sistema más eficaz es la fusión. Para realizar el trabajo se requerirá del concurso de ciertas herramientas específicas y algunos materiales accesorios. El proceso requiere de 4 trabajos principales que deben ejecutarse en las 2 fibras a fusionar. El primero de ellos es preparar la fibra, que implica eliminar la funda exterior de plástico con una peladora de paso grueso y quitar el Kevlar de protección sobrante cortándolo con una tijera. Posteriormente se debe quitar el coat con la peladora de paso fino para que quede a la vista el clad. Y por fin debemos limpiar la fibra con gasas impregnadas en alcohol isopropílico. El segundo trabajo es cortar la fibra. Para realizar esta tarea de precisión se requiere de una cortadora que asegure un corte perfectamente perpendicular, condición indispensable para una buena fusión. El tercer trabajo es fusionar las fibras. Las fusionadoras actuales alinean las fibras en los 3 ejes, de modo que las pérdidas por este motivo son mínimas. El cuarto y último trabajo es proteger la fibra con una funda termorretráctil. Gracias a esta protección, la fibra no soportará esfuerzos mecánicos. Una vez realizada la fusión, la fibra se dispone en una bandeja de empalmes donde, en condiciones normales, ya no se volverá a tocar. Resumiendo, estos son los pasos que hemos dado. El primer trabajo es preparar la fibra, que permite dejar a la vista el núcleo y el clad de la fibra. El segundo paso es cortar la fibra, labor que requiere de una cortadora de precisión. El tercer trabajo es fusionar las fibras. En el cuarto paso se protege la fibra con una funda termorretráctil.